Blue, servicios ópticos y auditivos, patrocina los deportes. Muy buenas, bienvenido y bienvenida a Deportes 9, el espacio de esta casa que analiza la actualidad deportiva en la comarca de La Loma. Como siempre, Roque, bienvenido una semana más, gracias por acompañarnos. Pues muchas gracias, Paco, una semana más, y aquí estamos para llevar todo lo mejor de este fin de semana. Correcto, pues la verdad es que un placer como siempre, y también pues a nuestro compañero Joaquín, que hoy nos tiene preparado un programa también muy interesante con una novedad, un deporte del que no solemos hablar, como es la natación, Sí. que la verdad que tenemos mucho deporte, muchos deportistas muy variados en nuestra comarca, y eso enriquece aún más, si cabe, el deporte en nuestra tierra. Comenzamos como siempre, nosotros nos centramos en el fútbol y comenzamos por Tercera Federación. Vemos qué ha pasado este fin de semana en la categoría en la que disputa el Torre Perojil. Tras disputarse la jornada número 19 del grupo noveno de Tercera Federación, encabeza la clasificación el Mijas Las Lagunas, seguido por el Motril y el Unión Deportiva Torre del Mar. De los equipos jiennenses, el Torredón Jimeno continúa quinto, mientras que el resto de equipos de la provincia se encuentran en la tabla media o cerca de los puestos de descenso. El Atlético Porcuna marcha duodécimo, el Martos se mantiene a 2 del descenso y el Mancha Real y el Torre Perojil se encuentran metidos de lleno en la pelea por la salvación. Les hablamos, como no puede ser de otra manera, del conjunto de nuestra comarca, el Torre Perojil, que esta jornada visitaba el campo del segundo clasificado. Partido muy complicado el que se encontraba este fin de semana el Torre Perojil, que como ven ustedes se encuentra como farolillo rojo del grupo noveno de Tercera Federación. Pues efectivamente, Paco, el conjunto del Torre Perojil, que se desplazaba al estadio del Escribano Castilla de Motril, y un partido donde no fue fácil. El marcador no refleja, el 4-1 no refleja el mérito contraído por uno y otro equipo durante los 90 minutos, porque el conjunto del Torre Perojil ofreció un grandísimo encuentro, un bonito encuentro. Y la verdad es que no refleja ese resultado, es muy abultado a los méritos y sobre todo lo que sucedió a lo largo del encuentro, porque el conjunto del Motril, bueno, pues que está segundo clasificado y está ahí por méritos propios, bueno, pues fue un partido muy exigente que pudieron sacar adelante los motrileños, sobre todo tras una muy buena segunda parte, pero un primer tiempo muy igualado, con mucha seriedad y competitividad, y los de Chur Evia tuvieron mayor posesión en el esférico, pero ojo, porque con muy buena circunvalación de balón y creando mucho peligro fue el conjunto de Loren Morón, el conjunto del Torre Perojil, que prácticamente fue el que puso toda la carne en el asador, puso las cosas bastante complicadas y además creando ocasiones, sobre todo una muy importante que fue en el minuto 38, donde el conjunto del Torre Perojil pudo haberse puesto por delante en el marcador y tuvo que hacer el guardameta de Osa con una gran intervención a disparo de Alberto, que esto pudo haber significado el 0-1 en el marcador después del gran primer tiempo, sobre todo en los últimos minutos del primer tiempo que ofreció el conjunto del Torre Perojil, sobre todo cerrando espacios, jugando muy bien y sobre todo en la línea medular y con una muy buena ordenada defensa. Pero bueno, el partido se fue al descanso con ese empate a 0 en la segunda parte, pues el conjunto del Motril dio un paso adelante, el conjunto del Torre Perojil estaba ahí agazapado esperando esas contras y mejor no se le pudo poner las cosas al conjunto del Torre Perojil cuando en una galopada por banda Tony Caracuel se planta solo ante el cancerbero de Osa y en el minuto 50 se planta y marca el 0-1 en el marcador. ¿Quién lo iba a decir? El conjunto del Torre Perojil, lo bien que lo estuvo haciendo en la recta final del primer tiempo y cómo había comenzado la segunda parte.
pero la verdad es que no tiene suerte el conjunto del Torre Perojil este año, porque un minuto más tarde, sobre todo en el minuto 51, pues prácticamente ahí llegó el empate, porque fue un pase de Camerón a Antonio López, el artífice del partido, y Antonio López batía al cancerbero del Torre Perojil 1-1, minuto 51 de partido, y prácticamente ahí se notó muchísimo, porque unos minutos más tarde, 4 minutos más tarde, en un mano a mano de un centro un centro lateral, intercepta la mano un defensor del Torre Perojil, y hay un penalti que en el minuto 55 Antonio López marca el 2-1. Pues prácticamente con este resultado ya se cerraban muchísimo las aspiraciones del conjunto del Torre Perojil, no sin antes, pues bueno, creando sus ocasiones. La verdad que un equipo muy necesitado de puntos, y que vendió muy cara a su derrota, porque sobre todo el hombre del partido fue Antonio López, que en el minuto 75 hacía un gran pase a Camerón, los dos hombres puntas del conjunto motrileño, y marcaban el 3-1, y sobre todo en la recta final del encuentro, prácticamente decir de que también el conjunto del Torre Perojil se veía con un jugador expulsado, por un jugador menos, como era expulsado Alberto con roja directa en el minuto 81 en una entrada a Camerón, y prácticamente ahí el conjunto del Torre Perojil se quedaba con 10 jugadores, el Motril con el 3-1 prácticamente se fue defendiendo y controlando muy bien el esférico, y en el minuto ya 90, pues de nuevo Antonio López a pase de Camerón marcaba el definitivo 4-1, minuto 90, y la verdad es que todo esto fue pues con un hombre menos, las cosas se pusieron bastante complicadas, y la verdad es que el Torre Perojil demasiado hizo, sobre todo en un grandísimo partido que se enfrentó al conjunto del Motril, al equipo de Chus Evia, el entrenador que tuvo en la temporada pasada el conjunto del Torre Perojil. La verdad es que nos alegramos por Chu, un muchacho muy agradable, el trato que cuando hemos podido hablar con él siempre hemos tenido un trato muy cercano, y quién lo iba a decir, ¿no? De tener siempre ahí arriba al Torre Perojil, ahora coge a todo un Motril y está segundo de la categoría. Imagino que sensaciones encontradas las del día de ayer por la victoria en su estadio, ¿no? La verdad es que muy buen trabajo el que hizo el Torre Perojil durante 45 minutos y gran parte de la segunda mitad. Exactamente. Pero al final el físico les falló y el Motril pues les pasó por encima en esos segundos 45 minutos que pues le costaron. La clave estuvo ahí en ese penalti que hubo en el minuto 55 y trastocó completamente ya el encuentro. Los planes del Torre Perojil, que bueno, al menos tenemos que quedarnos con la buena imagen que dio ante el segundo clasificado de la categoría. O sea que quedan ese buen regusto, ¿no? De decir, buena imagen, esperemos que ahora vengan los resultados. Continuamos, dejamos aquí Tercera Federación y vemos qué ha pasado este fin de semana en División de Honor. Como les decimos, les hablamos ahora del grupo segundo de División de Honor. Encabeza la clasificación en el grupo 2 el Atlético Marbella, seguido por el Loja y el Cantoria. En cuanto a los equipos de nuestra provincia, la jornada 18 en el grupo 2 de División de Honor nos dejó un empate del Baeza, mientras que el Villacarrillo descansó esta jornada. Un empate, Roque, el del Baeza, que en su estadio ante un rival directo parece que sabe a poco, ¿no? Nos deja con un sabor agridulce por la oportunidad, la buena oportunidad ante la que se encontraba el Baeza Club de Fútbol. Sí, efectivamente, Paco. Lo que sí tenemos que lamentar es que las pobres imágenes, bueno, la dificultad que tuvimos ayer en un estadio por la inclemencia del tiempo, pues las imágenes no han salido bien, y perdonar que no podemos emitir esas imágenes, ¿verdad? Pero sí podemos comentar de que el partido estuvo, pues, un partido que el equipo de Chico pues desperdició ayer se puede decir, un salto cuantitativo en la clasificación, porque un empate ante un rival directo como es el conjunto del Santa Fe, los dos equipos se jugaban mucho, eran más que 3 puntos, y bueno, pues el conjunto del Baeza Club de Fútbol
además con la incorporación de esta semana del gran delantero Virgilio, que viene del Recreativo de Bailén, el Bailén 1808. Bueno, pues para mí la actuación arbitral ayer pues me molestó mucho, porque el señor Jairo Carrión del Colegio de Almería, bien, ante la intensa niebla que hubo ayer en el Municipal de Baeza, con un partido pues prácticamente donde los dos equipos salieron muy igualados en juego y en todo, pero la dificultad era enorme porque además con un balón en blanco, cuando un balón debe de ser amarillo, y sobre todo con la inclemencia del tiempo que había, y que prácticamente no había iluminación ninguna, no había visión alguna entre portería y portería, con unos bancos de niebla increíble, pues decir de que además pues tuvo la mala suerte el conjunto del Baeza, que en el minuto 3 le anulaban un gran gol al conjunto del Baeza Club de Fútbol, y que prácticamente, bueno, por el juez de línea, la juez de línea, lo invalidó por fuera de juego, cuando no entiendo cómo pudo ver ese fuera de juego cuando no había visión alguna en el campo. Y por eso, y como soy prácticamente de lo que yo estuve viendo, no entiendo cómo se le pudo anular al Baeza Club de Fútbol en el minuto 3 ese gran gol que marcó el conjunto del Baeza Club de Fútbol, que sería marcado por Lobo. Pero bueno, en el minuto 9, pues la misma tensión que había en el terreno de juego entre ambas escuadras, entre ambos equipos, en el minuto 9 hay una entrada durísima a Monillo, que tuvo que haber sido de roja directa al jugador contrario, al jugador granadino. No fue así, hubo una tangana enorme en la línea de banquillo, y el árbitro, bueno, pues prácticamente tan solo se vio en amonestar con una tan solo tarjeta amarilla. Es decir, que el partido era muy bronco, pero a partir de ese momento pues se fue normalizando el juego, el equipo prácticamente fue tomando el control del partido, un Santa Fe que también salía muy bien a la contra, con balones sobre todo centros laterales, y era como más creaba el juego y creaba el peligro sobre el marco de José Domingo. Pero llegaba a la recta final del primer tiempo, y los méritos contraídos del Baeza Club de Fútbol, que lo había hecho hasta ese momento muy bien. Ahí estaba Javi Muñoz para transformar el 1-0 en el marcador, minuto 44, y que se fueron al descanso con ese bonito y tanto del conjunto del Baeza Club de Fútbol de Javi Muñoz. La verdad es que era el gran premio a la intensidad, al gran juego que había desplegado el conjunto del Baeza Club de Fútbol. Pero en la segunda parte, pues más de lo mismo. El conjunto del Santa Fe, pues como más lo hacía era llevando el juego por banda. El centro del campo era completamente controlado por el conjunto del Baeza Club de Fútbol, y bueno, mediado ya prácticamente casi el ecuador de la segunda parte, ahí llegaba en una contra Lobay, que libre de marca, pues batía por bajo al cancerbero José Domingo, minuto 62 de partido, y ahí pues se igualaba el partido, y ya más tensión, más nerviosismo en los dos equipos. Ninguno de los dos equipos querían perder, y al final pues que se un reparto de puntos, y que esto es lo que prácticamente para mí hubo jugadores que al final de la segunda parte el Baeza prácticamente dio un paso adelante, y además fueron con jugadores como Santi Patón, Sergio Morales y Carlos, y que decidieron prácticamente el juego por banda, y además que crearon muchísimo peligro, que el Baeza pudo haber ganado el partido, pero la suerte no estuvo de cara para el conjunto rojillo, para el conjunto del Baeza Club de Fútbol. Vamos a ver si hay suerte, porque el próximo fin de semana descansa. Pues le tocaba jugar contra el Polideportivo Ejido, pero no, como se retiró, pues el conjunto del Baeza Club de Fútbol descansa el próximo fin de semana, y la verdad, una lástima de que los 2 puntos se escaparan del Municipal de Baeza en el día de ayer. Pues la verdad, Roque, que por lo que nos contabas, una auténtica lástima, ¿no? Porque un partido que podía haber ganado el Baeza, 3 puntos que hubieran servido para salir de esos puestos de descenso, además ante
un rival directo, pues tienen peor pata incluso, ¿no?, que si fuera contra cualquier otro conjunto de la categoría. En fin, un partido que se queda con ese regustillo amargo, suma el Baeza un punto, eso hay que destacarlo también, pero nos quedamos con la cosa de que deberían haber sido esos 3 puntos Sí. que por momentos se mereció el conjunto baezano. Dejamos aquí División de Honor, cambiamos de categoría nuevamente y vemos ahora qué ha pasado este fin de semana en Primera Andaluza Jaén. La jornada número 19 de Primera Andaluza nos trajo cambios en la zona alta de la tabla. El Atlético Jaén se sitúa primero, seguido por el Calorinense, y el Tugia se mantiene tercero. Cuarto se sitúa el Iliturgi y el Bailén se coloca quinto. De los conjuntos de nuestra comarca, el Bejíjar baja hasta la 8ª plaza, dado que no pudo disputar su partido. El Úbeda de Aviva, sin embargo, sube a la 7ª, mientras que el Atlético Sabiote se mantiene como farolillo rojo, pese a lograr este domingo un nuevo empate. Comenzamos hablándoles del Úbeda Aviva, ya que, como les decimos, el partido del Navas Bejíjar tuvo que suspenderse debido al mal tiempo y al mal estado del terreno de juego en el Estadio Municipal San Juan Bautista de Navas de San Juan. Comenzamos, como les decía, por el Úbeda Aviva ante la Tucitana, un partido que a priori partía como favorito la Tucitana, se puede decir, ¿no, Roque? Y que el gato al agua se lo llevó el Úbeda Aviva, que lleva una racha muy buena. Efectivamente, en este momento lleva 2 empates y 3 victorias consecutivas, y el conjunto de Alfonso Moreno, pues que salió decidido a traerse los 3 puntos de la ciudad de Marto. Se enfrentaba al conjunto de la Tucitana, un partido muy exigente y además con una nueva victoria a domicilio del conjunto ubetense, un partido, ya he dicho, muy exigente y muy comprometido, porque el primer tiempo la Tucitana fue mejor. La lluvia y el viento perjudicaron muchísimo la circulación del balón, y además pues el conjunto del Úbeda Aviva que le costó salir, sobre todo de ese agobio que le presentó con una gran presión y gran juego de contragolpe el conjunto de la Tucitana. Pero bueno, ahí estaba, que también estuvo muy bien el cancerbero Jorge del conjunto del Úbeda Aviva, que tuvo hizo 2 paradas de mérito con 2 ocasiones clarísimas que evitó el 1-0 para el conjunto de la Tucitana en este primer tiempo. Y sobre todo Juanfra, que también estuvo muy bien, porque además tuvo su oportunidad con el portero Juanma, que además pudo el conjunto del Úbeda Aviva con esa ocasión haber adelantado al conjunto ubetense. Fueron poquitas pero muy claras las ocasiones que hubo en este primer tiempo. Ya he dicho que fue el primer tiempo de la Tucitana con mejor juego, con mayor presión, con el conjunto del Úbeda Aviva que se defendió muy bien. Pero bueno, en la segunda parte el equipo de Alfonso Moreno se hizo con el control del juego, y sobre todo a partir del minuto 55 de partido, porque hasta ese momento había sido el conjunto de la Tucitana algo superior, sobre todo en el centro, en la línea medular, y con una fuerte presión, que se defendieron muy bien la defensa del conjunto ubetense. Hasta el minuto 55 no se dio paso a un juego más ofensivo y más de verticalidad, y sobre todo ahí, bueno, pues llegaba en el minuto 73 de partido cuando Adri fue derribado dentro del área, y Rubio fue el encargado de transformar en el minuto 73 de partido, Rubio, de penalti, el 0-1 en el marcador. Los nervios afloraron a partir de ese momento, porque fue a partir de ese momento las protestas en el banquillo local fueron insistentes. Fueron expulsados los 2 delegados, tanto Francisco Pulido como Manuel Ángel, en el minuto 72, porque ahí es la pena máxima, la había hecho un minuto más tarde transformado Rubio, y era el gol del conjunto del Úbeda Aviva. Y las protestas, mucha tensión, muchos nervios en el banquillo local, y los 2 delegados fueron expulsados con roja directa. Pero además, pues ya a partir de ese momento la expulsión se produjo también para el defensa Carpio, con roja directa en el minuto 81,
para el conjunto de la Tucitana. El conjunto de la Tucitana se quedaba con un jugador menos, que era un defensa, el minuto 81. El Úbeda Viva a partir de ese momento ya vio las cosas más claras, jugó con un jugador más, además ya con muchísima más tranquilidad y con el resultado a favor, y a partir de ese momento pues el conjunto del Úbeda Viva pues estuvo más cerca del 0-2 que del empate, aunque sí hay que decir que el jugador Miñarro por parte del Úbeda Viva en la recta final del encuentro salvó bajo palo lo que podía haber sido el empate para el conjunto de la Tucitana. Pues la Tucitana, que vendió cara a la derrota, se jugaba mantenerse fuera de puestos de descenso, el conjunto de la Tucitana, y con este tropiezo ante el Úbeda Viva se mete de lleno, ¿no?, en esa zona de descenso, como decimos. Y el Úbeda Viva, pues qué decir, quinto partido consecutivo sin caer derrotado, 2 empates, 3 victorias, si no me equivoco. 3 victorias y 2 empates seguidos. 3 victorias y 2 empates, lo que dan buena fe de el buen momento de forma en el que se encuentra el Úbeda Viva, que está ya a solo un punto de la zona de playoff de ascenso. O sea, sé que muy buena temporada la que está haciendo, la que está cuajando el conjunto de la ciudad Patrimonio Mundial. Dejamos aquí el Úbeda Viva y cerramos Primera Andaluza Jaén con el partido que enfrentó al Atlético Sabiote y al Birche. Partido que supone el cuarto empate de la temporada de los sabioteños y el 10º punto que consiguen esta temporada. Pues el equipo de Luis Matías, pues que se impuso, bueno, pues pudo por lo menos sacar un empate en su estadio, del estadio de San Ginés de la Jara, ante un compatible Birche, el equipo de Juanjo Ruiz, que estuvo muy bien el equipo bircheño. Me gustó, un partido muy igualado, un partido muy de tú a tú, y además hay que decir que el colegiado García Martín, que mandó a la caseta al equipo, a los dos equipos, y suspendió el partido durante unos 10 o 12 minutos, porque la inclemencia del tiempo, había lagunas, dice, en el terreno de juego, fuertes lagunas de agua. Total, yo lo que pude comprobar ayer, estaba el césped muy bien cuando yo llegué, en fin, pero bueno, las decisiones que hay que adoptarlas, como la adoptó el colegiado García Martín. Bueno, pues a partir de ese momento, el conjunto del Birche, nada más salir, que tomó la iniciativa en el centro del campo, y vio muy adelantado sobre todo al cancerbero del Atlético Sabiote, y bueno, de un trayazo por la escuadra, Pocholo en minuto 14, pues batía al cancerbero Mario Lara, que no pudo hacer absolutamente nada, de un zapatazo desde la frontal del área, que entró una salación en el portal del Atlético Sabiote. El conjunto del Birche se adelantaba en el marcador, nada más comenzar esta reanudación del partido, y muy bien, porque a partir de ese momento el conjunto del Atlético Sabiote, el equipo de Luis Matías, pues adelantó un poquito más la línea, supo perfectamente, porque el conjunto del Atlético Sabiote, aparte de estar en la situación que se encuentra, en la zona que se encuentra, lo está haciendo muy bien, y está vendiendo cada derrota o cada punto, o cada 2 o 3 puntos que se llevan del municipal del San Ginés de la Jara. Lo está haciendo muy bien. Y a partir de ese momento, bueno, pues llegaba el minuto 24, Alex, de un fuerte contragolpe, libre de marca en el segundo palo, y ahí estaba Alex para poner el empate a 1. Era en el minuto 24 de partido. A partir de ese momento, bueno, pues el Birche, que pudo eludir la zona de descenso, el Sabiote para competir cada punto que intenta salir, y todo se desarrolla en el primer tiempo, y la segunda parte más de lo mismo. Y sobre todo hay que decir que el centrocampista Ramón Novoa, en el minuto 70 fue expulsado por parte del conjunto del Birche, y a partir de ese momento pues el conjunto del Atlético Sabiote jugó con un jugador más en el terreno de juego, pero no le valió
para el conjunto del Vilches, se supo defender con mucho orden, lo hizo muy bien, hasta incluso con dos intentonas muy buenas que se plantaron ante el cancerbero Mario Lara, que estuvo genial, ahí lo vemos en pantalla, imágenes de archivo, y bueno, para mí un reparto de puntos que no le sirve a ninguno de los dos equipos, pero bueno, lo principal es conseguir un punto, conseguir algo y no perder un partido. Pues sí, la verdad es que sabe a poco, ¿no?, este empate ante un rival, el Vilches, que está a 2 de zona de descenso. El Sabiote, por su parte, a 8 de la salvación. La verdad es que sí, complicada la situación del Atlético Sabiote, que como venimos diciendo durante muchos programas, más que una cosa u otra, algunas veces lo que le falta es la suerte, ¿no? Porque ha tenido partidos muy buenos en los que ha plantado cara, yo creo que a todos los equipos que han pasado por su campo, pero sin embargo los resultados no acompañan y al final por eso se está viendo en la situación en la que se encuentra el Atlético Sabiote. Como decimos, está a 8 puntos de la salvación, todavía queda temporada y ojalá que sigan remando y que al final consigan salir de esos puestos de descenso y que bueno, si tuviera que descender llegado el caso tampoco pasa nada porque va a seguir habiendo fútbol en Sabiote, que es lo importante. Dejamos aquí este encuentro, Roque, si quieres adelantarnos con los próximos equipos que se van a enfrentar nuestros conjuntos. Y comentar también de que el conjunto del Béjica... Sí, lo he referido yo al principio. ¿Lo has comentado? Sí. Pues que se suspendió por la inclemencia del tiempo, pero los próximos partidos que tenemos es que el Úbeda Viva recibe en casa al conjunto de la Unión Deportiva Cazorla, el Béjica recibe al Linares B, un duelo extraordinario, va a ser muy competitivo y muy igualado. Ojo a este partido, y el Club Deportivo Nava recibe al Atlético Sabiote. Pues ahí es no. La verdad es que buenos partidos los que tenemos, una jornada más, ¿no, Roque? Sí. Y esperamos que haya mucha suerte para los conjuntos de nuestra comarca. Si te parece bien, nos vamos a tomar unos minutitos para una pausa publicitaria y enseguida volvemos aquí en Deportes 9 con más deporte y con más, conociendo más a fondo el deporte en nuestra comarca. Hasta ahora. Hasta ahora. Tras esta pausa publicitaria continuamos analizando el fútbol en nuestra comarca. Nos centramos ahora en la segunda andaluza, en la última categoría que se disputa en nuestra provincia. Vemos en primer lugar resultado y clasificación del grupo primero. Un grupo que tras disputarse este fin de semana la 15ª jornada del grupo primero de segunda andaluza Jaén, el Atlético Jamilena continúa como líder de la categoría y ascendería de forma directa, seguido por el Real Jaén B, el Atlético Mengíbar, el Martos B y los Villares, que sigue una jornada más en zona de playoff de ascenso. Dejamos aquí el grupo primero y vemos lo que ha pasado en el grupo segundo, y es que en cuanto al grupo segundo de segunda andaluza Jaén, la clasificación continúa liderada por el Quesada, seguido del Castellar. El Jodar sube a la tercera plaza, mientras que el Beas de Segura cae a la cuarta y cierra los puestos de playoff el Mogón. Si hablamos de los equipos de nuestra comarca en la categoría, el Torreperogil B sube a la séptima plaza, mientras que el RU continúa penúltimo. Comenzamos hablándoles del filial rojillo, del RU, y es que este fin de semana nos ha dejado un derbi comarcal en el que el filial del Torreperogil se impuso con solvencia al Club Deportivo RU. Sí, en el estadio Don Martínez Fariña se enfrentaba en un duelo provincial, un duelo comarcal, al conjunto del Torreperogil B y el Club Deportivo RU. Partido muy bonito, muy disputado entre ambas escuadras. El equipo de Jesús Ruiz fue superior en todo momento, sobre todo muchísima ambición por parte del conjunto ruseño, que además aguantó todo lo que pudo, hizo también algunas escaramuzas, creó algún peligro, sobre todo a balón parado. Y bueno, hay que decir de que el equipo de Antonio Collado, el equipo del Club Deportivo RU, pues ofreció sobre todo una buena imagen, sobre todo en la primera parte, que fue todo lo que aguantó, hizo todo lo que pudo para solventar y mantener el empate a cero. Pero claro, hay un jugador que está siempre destacando en todos los encuentros, que antes de llegar al descanso, Jesús Peñuela,
ese hombre mate, ese hombre bueno que tiene el conjunto del Torre Perogil, un Sariete que es tremendo y sobre todo que desliza, y el juego de vertical que implanta en el área, pues ahí estaba en el minuto 43, libre de marca para establecer el 1-0 para el conjunto rojillo, el equipo del Torre Perogil B, el equipo de Jesús Ruiz. Y se ponía el conjunto del Torre Perogil B por delante en el marcador, con 1-0 se fueron al descanso, el equipo de Antonio Collado cambió, hizo algunos cambios tácticos, sobre todo en la segunda parte, intentando sobre todo manipular y sujetar los avances del conjunto del Torre Perogil, pero no pudo ser porque de nuevo el conjunto de Jesús Ruiz, muy superior sobre todo en la línea medular, Luis Alfonso en el minuto 61 establecía el 0-2, el 2-0 para el conjunto del Torre Perogil B, libre completamente de marca, ahí mandaba un zapatazo que mandaba a la red del conjunto del RUT, y ahí se ponía 2-0 para el conjunto del Torre Perogil B. Y 10 minutos más tarde, más de nuevo, Jesús Peñuela en el 71 marcaba el 3-0, y 4 o 5 minutos más tarde, en el 76, Dani, libre de marca también, en un juego colectivo de toda la delantera del Torre Perogil, pues solventaba, salvaba sobre todo los lances de la defensa del RUT, y ahí estaba Dani en el minuto 76 para establecer el definitivo 4-0 el conjunto del Torre Perogil, como ha dicho nuestro compañero Paco, que ha subido a la séptima plaza y con 22 puntos, pues ahí está intentando hacer una buena competición y sobre todo quedar lo mejor posible al final de temporada, mientras que el Club Deportivo RU, que está ahora mismo en el puesto 11 y solamente con 5 puntos. Pues la verdad es que buena imagen de un Torre Perogil B que dominó el encuentro con contundencia, como decíamos al inicio, se impuso con solvencia a un Club Deportivo RU que dio buena imagen durante los primeros 45 minutos, pero que en la segunda parte terminó de desinflarse y el Torre Perogil ya cogió las riendas del partido y terminó sentenciando. Un Torre Perogil que, como les decimos, se encuentra a 4 del playoff, dando muy buena imagen la que ofrece el filial rojillo, y tal y como hizo la pasada temporada, pues hasta el final, ahí en la pelea por meterse en el playoff de ascenso. Veremos si al final de esta campaña lo consigue. Dejamos aquí el grupo segundo y cerramos el análisis de la segunda andaluza Jaén viendo qué ha pasado este fin de semana en el grupo tercero. Y es que, como les digo, por último nos centramos en el grupo tercero de segunda andaluza Jaén, categoría que cuenta con 3 conjuntos de nuestra comarca. Encabeza esta clasificación el Jabal Quinto, a 5 se encuentra el Opera, seguido por el Campillo del Río. El Atlético Canena cae a la 4ª plaza y cierra los puestos de playoff el Urgabona. El Ibros se sitúa sexto a 4 de la zona de playoff de ascenso. El Lupión, por su parte, una semana más cierra la categoría como farolillo rojo, sumando 2 puntos en lo que va de campaña. Como ven ustedes, el Jabal Quinto continúa primero, segundo el Opera, tercero el Campillo, cae a la 4ª plaza el Canena y el Urgabona cierra los puestos de playoff de ascenso, con un Ibros que está todavía ahí en la pelea por ver si consigue meterse de nuevo en el playoff de ascenso. Comenzamos hablándole del empate que nos dejó el partido, uno de los partidos más esperados de la jornada, entre el Opera y el Caneno Atlético. Pues efectivamente, el conjunto de Baltasar Pollato, que se desplazaba al Opera, se enfrentaba al segundo clasificado, y que un partido bronco, un partido bastante complicado, un partido donde, bueno, salió con un valioso empate a 2 el conjunto del Canena, a pesar de las muchísimas dificultades que tuvo el conjunto de Baltasar Pollato, sobre todo, pues bueno, decir con la escabachina que hizo el colegiado Alguacil Ibáñez. La verdad es que salió perjudicado enormemente el conjunto del Canena Atlético en su visita al Opera, y lo más bonito de esto es que ante el segundo clasificado arrancó un valioso empate a 2, y todo esto hay que decir de que estuvo mejor posicionado el conjunto del Canena Atlético ante un difícil rival como es el conjunto del Opera, que por méritos propios está ahí,
en la clasificación y que prácticamente fue un partido muy disputado. Además, sobre todo, muy bronco en algunos momentos, y que la verdad es que lo más bonito de esto, en centros laterales y con cambios de orientación en el equipo del Canena Atlético, ahí llegaba el minuto 17 para ponerse por delante el conjunto del Canena Atlético con un gran gol de Raúl Ruiz. En minuto 17 ya estaba el conjunto del Canena Atlético con un gran gol de Raúl Ruiz por delante en el marcador, pero no se hizo mal esperar, sobre todo el juego ofensivo del conjunto del Lopera, porque un polémico penalti, sobre todo que hubo en el área del Canena Atlético, sería Carrillo en el minuto 35 para establecer el empate a 1. Y a partir de ese momento, bueno, pues se llegaban al descanso con varias oportunidades por los dos bandos, pero muy bien los dos cancerberos de ambas escuadras, estuvieron muy bien, muy acertados, y bueno, pues el partido muy igualado hasta ese momento. En la segunda parte, pues más de lo mismo, porque llegaba de momento otra jugada bastante polémica, que se adelantaba el conjunto del Lopera con gol de Carrillo, minuto 76, porque un minuto antes habían expulsado al delantero del conjunto del Canena Atlético, minuto 75, la verdad con roja directa, que no entendemos cómo puede ser tomar esas decisiones y dejar a los equipos prácticamente diezmados. El equipo del Canena Atlético, el equipo de Baltasar Poyato, se quedaba con un jugador menos, la expulsión de Joaquín, minuto 75, por roja directa, y a partir de ese momento Carrillo en el minuto 35 y de penalti, que diga en el 76, una jugada del conjunto del Lopera, prácticamente ponía al Lopera por delante en el marcador 2-1, jugada de Carrillo. Y bueno, más de lo mismo, pues llegaba la recta final del encuentro y con la misma tensión que había, de nuevo un jugador menos para el conjunto del Canena Atlético. Era expulsado el jugador del centro del campo, Juan Casado, minuto 82 de partido. La verdad que con dos jugadores menos, el conjunto de Baltasar Poyato tuvo la proeza de igualar el partido en el minuto 85 con un gran gol de Javi. Las protestas no se hicieron esperar a la hora de terminar el partido, porque ya una vez finalizado el partido, las protestas de los dos delegados del conjunto del Canena Atlético por parte de José Mari y More fueron expulsados en el minuto 90, prácticamente el acta o la finalización del partido es así, los dos delegados del conjunto del Canena Atlético. La verdad es que con 9 jugadores tuvo la proeza de empatar un partido que se le puso bastante complicado el conjunto del Canena Atlético ante el segundo clasificado, como es el Lopera. Un Canena que rescata un punto de un partido que por momentos parecía que se le había ido totalmente de las manos, sobre todo con esa expulsión en el minuto 75 y adelantarse el Lopera justo un minuto después. La verdad es que les echaron carácter, echaron ganas y fuerza, y al final consiguieron empatar un partido que parecía que lo tenían todo en contra para poder sacar algo positivo en el día de ayer. Además, como en todos los partidos de esta jornada, pues con mucha agua, con un tiempo y bastante mejorable. Mucho viento. ¿No? Es muy necesaria el agua, sí, pero la verdad es que para jugar fútbol pues, es preferible que salga el sol. En fin, dejamos aquí al Canena Atlético y vemos ahora que ha hecho un Ibros, que enfrentó un partido contra el Urgabona, de los más reñidos, podríamos decir, también de la categoría de esta jornada, con un resultado, un 4-3, que deja a los conjuntos ibreños también con un sabor agridulce tras el esfuerzo realizado en la tarde de ayer. Pues sí, efectivamente, el equipo de Guille Vilche, el equipo del Ibros, club de fútbol que se desplazaba al estadio de Manuel Vidal en Urgabona, en Arjona, y el Ibros, bueno, pues que perdió por 4-3. Sería el conjunto
del Ibro, el equipo de Guille Vilche, que nada más comenzar el partido, pues de un fuerte zapatazo, y sobre todo nada más comenzar el partido, libre de marca de la frontal del área, Jota marcaba el 0-1 en el marcador, minuto 1 de partido. Mejor no se le podían poner las cosas al conjunto del Ibro Club de Fútbol, y sobre todo ante un gran conjunto como el conjunto de Urgabona. Pero bueno, a partir de ese momento aguantaron, llevaron la iniciativa, el conjunto del Urgabona fue superior sobre todo en la línea medular, con mucho juego sobre todo por banda derecha, y Zacarías minuto 22 establecía el empate para el conjunto del Urgabona, pero de nuevo Jota, el gran jugador del conjunto del Ibro Club de Fútbol, pues una vez que ya salieron después del descanso, porque con este resultado de empate a 1 se fueron al descanso en la segunda parte, nada más comenzar minuto 49, llevaban 4 minutos de la segunda parte cuando Jota de nuevo, lo mismo que hicieron en la primera parte, el conjunto del Ibro Club de Fútbol se ponía por delante con 1-2, con un gran gol de Jota el minuto 31, minuto 31, 1-2 para el Ibro Club de Fútbol, minuto 31. Y con este resultado se fueron al descanso con 1-2 a favor del Ibro Club de Fútbol. Un partido que era en primer tiempo de guante blanco para el conjunto del Ibro. Los cambios fueron extraordinarios por parte del Urgabona en la segunda parte, porque nada más salir 4 minutos nada más comenzar la segunda parte, ahí estaba Mario para establecer el empate para el Urgabona, minuto 49 de partido. La verdad es que las cosas estaban muy igualadas por parte de los dos equipos completamente lanzados y verticalmente, un juego vertical buscando la victoria, un juego abierto, muy bonito por parte de los dos, pero ahí estaba de nuevo la figura de Ciro. Reaparecía, era un hombre clave en el desarrollo del partido por parte del Urgabona, porque Ciro en el minuto 61 pues le daba la vuelta al marcador para el conjunto del Urgabona, marcaba en el 3-2, y en el 64, 3 minutos más tarde, Ciro de nuevo marcaba el 4-2. La verdad, esto era importantísimo para el conjunto del Urgabona, pero era como una losa para el conjunto del Ibro Club de Fútbol, que había desarrollado un gran primer tiempo, pero se estaba viendo superado en esta segunda parte para el conjunto del Urgabona. Y ya prácticamente casi terminando el partido, pues maquilló el resultado Fran Quesada para el conjunto del Ibro, con este resultado de 4-3, no sin antes que en este mismo instante que marcó el Fran Quesada, fueron expulsados 2 jugadores por parte del Urgabona, con roja directa. Fueron expulsados Gabri y Zacarías, minuto 89. La verdad es que se quedó el conjunto del Urgabona con 2 jugadores menos, pero la verdad es que no hubo tiempo para más para el conjunto del Ibro Club de Fútbol, para al menos haber empatado el choque. Muy buena primera parte de un Ibro que terminó los 45 minutos reglamentarios con un gol de ventaja, y la segunda parte pues no pudo empezar peor para Ibro, que vio cómo le empataban, y luego en 3 minutitos solamente pues le daban la vuelta al partido totalmente. Un Urgabona que supo mantener el resultado prácticamente hasta los últimos minutos de juego, donde volvió a acercarse el Ibro, pero como tú bien decías, Roque, no consiguió esa igualada. 4 jornadas que lleva sin conocer la victoria el Ibro, que está todavía en la pelea por esos puestos de playoff, como decíamos al inicio de esta crónica, ¿no? Que está muy cerquita todavía aún de esos puestos de playoff por los que lleva peleando toda la temporada, y que ojalá así sea al final de la misma. Dejamos aquí el partido del conjunto ibreño y vamos por último qué es lo que ha hecho el Lupión Atlético, el colista, el falorillo rojo de la categoría, frente al Club Deportivo Jabalquinto. Pues que nada, de nuevo el conjunto del Lupión en el estadio de los Juanitos en Bejija, que perdió por 0-4 ante el Jabalquinto. 0-4, un resultado abultado, sobre todo teniendo en cuenta que la superioridad del conjunto del Jabalquinto ante el Lupión es completamente, se marca sobre todo teniendo en cuenta la diferencia que hay en la clasificación, y un equipo muy superior, y bueno, pues
el conjunto del Jabalquinto, que hizo los deberes, sobre todo en el primer tiempo, que ahí es donde fraguó completamente la victoria, porque en el minuto 16 Pedro marcaba el 0-1, Alejandro en el 19 el 0-2 y en el 35 Alex Jordán marcaba el 0-3 para el conjunto del Jabalquinto. El equipo de Fernando Carriquí, el equipo de Lupión, pues prácticamente se vio completamente desbordado, fue muy superior al conjunto del Jabalquinto y la segunda parte más de lo mismo, aguantó muy bien el conjunto del Jabalquinto a verla venir, sobre todo esperando esa ocasión también que se desarrolla a lo largo de los encuentros, esas oportunidades claras que hay, y ahí estaba Alex Jordán, que ya había marcado el tercer tanto, marcaba el 0-4 para el conjunto del Jabalquinto, y la victoria visitante y sin paliativo para el conjunto del Jabalquinto ante un Lupión muy convocativo, lo hizo muy bien, extraordinariamente hace los deberes todos los fines de semana, pone toda la carne en el asador, pero los resultados no le acompañan en ningún momento. Y bueno, lo más importante de todo esto es que hay fútbol en Lupión. Lo bonito de esto es que Lupión tiene equipo de fútbol. Vamos a ver si con el tiempo podemos decir de que Lupión tiene también un estadio de fútbol. Vamos a ver si con el tiempo podemos disfrutar en Televisión Comarca 9 La Loma de que Lupión tiene un estadio de fútbol, porque se lo merece, sobre todo con la gran deportividad que están haciéndolo el equipo del Lupión. Tenerlo lo tiene, lo que pasa es que no tiene las medidas reglamentarias, si no me equivoco. Pero bueno, la verdad es que el campo de Lupión es un campo muy bonito, y no sé si le faltará, le sobrará metros, pero pues bueno, es una pena, ¿no?, que no se puedan disputar allí partidos de liga, pero bueno, tienen el campo que les cede el Bejíjar, la verdad que es muy cerquita de su municipio. Partido muy desigual, ¿no?, el que se vio en Los Juanitos en la tarde de ayer, entre el colista y el líder de la categoría, claro, que habla a las claras, ¿no?, de la diferencia entre estos dos equipos, sobre todo por la diferencia de puntos y el rendimiento al final a lo largo de todo lo que llevamos de campeonato. La verdad es que, bueno, por lo menos peleó el Lupión, es lo bonito de esto, que es lo importante en definitiva. Dejamos aquí el fútbol, terminamos ahora sí con este partido el repaso a la actualidad futbolística. Roque, nos quería adelantar también los próximos partidos, si no me equivoco, pues tuya la palabra, Roque, que me iba yo sin adelantar los próximos. Por lo menos que los aficionados lo sepan, ¿no? Por supuesto. Eso, pues tenemos el Bailén recibe al Lupión, el Canena Atlético recibe al Baño, el Útica de Marmolejo recibe al Ibros, el Torre Perojirbe recibe al Huesa y el RU recibe al Sorihuela. Pues interesantes encuentros los que tenemos la próxima jornada, les hablaremos de ellos como siempre en esta cita semanal que tenemos con el deporte en nuestra comarca, pero antes de terminar, pues como siempre, le damos paso a nuestro compañero Joaquín López para que nos acerque la actualidad polideportiva, y como les adelantaba al inicio, hoy como novedad, esperemos que no sea la última vez, ¿no?, que nos adentremos en este deporte, pues le hablará, entre otras cuestiones, de natación. O sea que les dejamos, como les decía, con nuestro compañero Joaquín López. Hasta ahora. Muy buenas noches. Tenemos una sección polideportiva mucho más corta. Solo hablaremos de fútbol sala y de natación. Pero hablaremos, eso sí, mucho de ese deporte que es el fútbol sala y que tanto interés despierta en nuestra provincia. Empezamos. En la Liga 9 La Loma de fútbol sala tuvimos dos partidos aplazados. Uno por la Cotera, dicho la Cotera que se dan en muchos pabellones de nuestra provincia. Partido entre Carbonero y Villanueva. Otro por motivos de luto oficial en la localidad de La Bobadilla. Se suspendió el partido entre La Bobadilla y el líder, el Espeluí, fútbol sala. Tuvimos en ese grupo A el Estación 3, Villatorre 1. La sorpresa de la jornada, que fue esa victoria de Fuensanta Futsal 5-2 contra el Ferretería del Gilmanchá Real. Y una victoria también mucho más disputada de lo que parece el marcador, de por 7-4 del Monte. Fútbol sala, equipo del Monte López Álvarez, de la localidad que pertenece al municipio de Marto. Y en el grupo B descansó el Cabra Joven, y tuvimos una victoria a domicilio del Belmer, Club Deportivo Belmer, que ganaba 4-8 a Nava Fútbol Sala. Olímpico de Bejíjar ganaba 13-2 al Atlético Belmar, en un partido cómodo. También victoria cómoda del García Fútbol Sala en la casa del Promesa Fuensanta Futsal por 3-12.
Y por desgracia no pudo hacer nada Lupión contra Bernat Futsal, que perdió por 3-9 en ese partido del grupo B y deja una clasificación ahora mismo que es la siguiente. A pesar de no haber jugado el partido el fin de semana en el grupo A, Luis sigue líder de la clasificación, tiene 25 puntos, 22 tiene el Ferretería Gimancha Real, tras perder su partido. Carboneros, que tampoco jugó su encuentro, tiene 22, La Bobadilla 19, también con ese partido menos, Villanueva 19, 18 tiene Monte López Álvarez, 12 Fuensanta Futsal, 9 tiene Estación Fútbol Sala, 9 Cazalilla y 0 el Club Deportivo Villatorga. Por su contra, en el grupo B, sigue líder García con 26 puntos, 25 tiene Olímpico de Bejíjar, 24 Bernat Futsal, 22 Cabra Joven, que descansó esta semana, tiene un partido menos. Hay un salto grande en la clasificación, quinto el Lupión con 9, los mismos que el Club Deportivo Belme, 6 tiene el Nava, 6 el Atlético Belmar, y cierra la clasificación con 0 puntos el Promesa Fuensanta Futsal. También hubo problemas de gotera en la Liga Femenina. El Club Deportivo Belme contra el Anju Palma Mancha se tuvo que aplazar, lo mismo que en la Bobadilla Estación Linares, por los mismos motivos del luto oficial del partido masculino. Y los otros resultados fueron el San Felipe 2, la Charca Pegalaja Natural 2, Linares 1, Leyendas Futsal 11, y el Baeza Futsal femenino perdía en casa por 1-3 contra el Cazalilla Fútbol Sala. Un partido muy meritorio del equipo baezano, un líder muy sólido, el equipo de Cazalilla, que además ganaba entre semana el partido aplazado del fin de semana pasado, y eso hace que el equipo de Baeza siga teniendo sus posibilidades intactas para llegar a ese Olivarena, a esos partidos de Olivarena, que es donde quieren llegar todos los equipos de la Liga Femenina. La Liga Femenina la encabeza una semana más el Cazalilla, con 30 puntos, que tiene un partido menos que tiene que disputar contra la Bobadilla, que es segundo con 25, que tiene ese y el de este fin de semana aplazado. El equipo de Mancha Real tiene 19 tiene también Leyenda, 18 Estación Linares, que tiene 2 partidos menos. El equipo tiene, cuando se ponga al día, y nos imaginamos que subirá al menos unos puestos de la clasificación. 15 tiene en sexto lugar el Baeza Futsal femenino, y hay un salto grande de la clasificación que hace que no peligre esa posibilidad de que el equipo baezano juegue en el Olivarena el próximo 12 de abril. Puesto que el Linares Club de Fútbol tiene 6 puntos, 5 tiene la Charca Pegalaja Natural, 4 Club Deportivo Belme y 1 de la Unión Deportiva San Felipe, que consigue su primer punto en esta temporada. Este fin de semana se disputó entera la jornada de la Liga Local de Baeza, la jornada número 10 de la Liga Baezana. Descansó el equipo de Floristería Carmen y tuvimos el Sporting Baeza 5, Rincón de Pedro Alian Seguro 9, Palacio de Gallegos CFG, que nunca lo decimos, el segundo patrocinador, 3, Materiales de Construcción Miguel Cruz Poza 3, Rosario Fútbol Sala 1, Autoescuela Sol 9, Bar Pedro Juárez 3, Tegama Mármol Baeza 0, Inmobiliario Pepe Calavia 3, RUF Fútbol Sala 0, RUF Fútbol Sala 2, perdón. La clasificación la encabeza una semana más el Rincón de Pedro, que tiene 22 puntos, 19 tiene el Bar Pedro Juárez, tienen un partido pendiente entre sí. Inmobiliaria Pepe Calavia tiene 16, 15 el Sporting Baeza, lo mismo que el Floristería Carmen y el Materiales de Construcción Miguel Cruz Poza, 14 Autoescuela Sol, 10 el RUF Fútbol Sala, 10 tiene también Palacio de Gallegos CFG, 5 en décima posición está Tegama Mármol Baeza y 0 puntos el equipo de Rosario Fútbol Sala. En la Liga Federativa, en segunda andaluza, en el grupo 2, los dos equipos que jugaron este fin de semana, el Club Deportivo Ibro y el Baeza Fútbol Sala, ganaron. El Club Deportivo Ibro lo hizo en casa contra el Génave por 6-3, tras que el Baeza fue a la Sierra de Segura a jugar contra la Orcera, partido que ganó por 2-4. El equipo del Úbeda Viva descansó. Es decir, que en la clasificación pues están los 3 equipos en puestos de playoff. El Baeza tiene 32 puntos, 30 tiene Libros, que tiene un partido que ya ha descansado por calendario, 28 tiene el Puente Fútbol Sala, que este fin de semana, el equipo de Puente Génave, que descansó también este fin de semana, y 20 tiene el Úbeda Viva, aunque tiene a 2 puntos al Biche Fútbol Sala, que descansa el próximo fin de semana, por lo cual no tiene peligro la próxima semana de que el equipo del Condado adelante al equipo del Úbeda Viva en ese cuarto puesto de los playoffs. El fin de semana que viene, por estas extrañezas de la federación, el equipo de Libros vuelve a descansar, se va a quedar con 2 partidos menos con respecto, por ejemplo, al Baeza Fútbol Sala, y en cambio tendremos en nuestra comarca, la comarca de la Loma, el derbi. El fin de semana que viene tendremos el Baeza Fútbol Sala Úbeda Viva, partido que se disputará en el pabellón de San Andrés, en el que estamos totalmente convencidos de que habrá un ambiente espectacular. Partido sin duda, como todo el fútbol sala del que hablamos en este espacio, totalmente recomendable.
Y también les queremos hablar de atletismo, ya que este domingo se ha celebrado en la ciudad de Guadix el Campeonato de Andalucía de Marcha Atlética en Ruta. El joven atleta Andrés Salmerón Pérez de Úbeda del Club Troc Cueva de Nerja ha logrado el subcampeonato de Andalucía en la prueba de 3 kilómetros. Salmerón ha compartido podio con 2 jóvenes marchadores locales procedentes de Guadix, una de las canteras más destacadas del mundo en esta disciplina. Y cerramos este espacio polideportivo de hoy hablándoles de natación. El Club Natación Úbeda Patrimonio de la Humanidad ha participado este fin de semana en los Campeonatos de Andalucía Máster. Han sido un total de 12 participantes los que han tenido en esta competición. Un club que tiene gente de nadadores y nadadoras de varias localidades de la comarca, como pueden ser evidentemente Úbeda, Baeza, Torreperogil y varias localidades de alrededor. Decir que han conseguido 5 medallas en este campeonato. Vamos a mencionar evidentemente a quienes han sido los que han conseguido esos hitos. Raimundo Encina ha conseguido 3 medallas. Ha sido bronce en 100 libres, 50 en 50 libres, ha sido plata, y en 100 brazas ha sido bronce. Marco Moreno fue bronce en 100 espaldas y Nani Granero plata en 50 brazas. También decir que otros nadadores del club, como Andrés Sáez, José Luis Elíser, Juan Manuel Jiménez, Ana Zafra, Lidia Muñoz o Cristian Varela participaron en este torneo, en un club que invita a todo el mundo, a toda la comarca de la Loma, a participar incluso en una liga local que tienen y a que se hagan miembros del club, un club que está consiguiendo bastantes seguidores. Desde aquí felicitarles por la iniciativa. Evidentemente es un deporte que por desgracia no tiene el tirón que tiene en otros lugares del país o del mundo y que sin duda alguna lo merece. Lo dicho, felicitando al Club Natación Úbeda Patrimonio de la Humanidad, cerramos este espacio polideportivo. Muy buenas noches. Tras este repaso a la actualidad polideportiva de la mano, como todas las semanas, de nuestro compañero Joaquín López, pues despedimos el programa de hoy, no sin antes recordarles, como hacemos todas las semanas, que tienen a su disposición nuestro correo electrónico deportes@nuevelaloma.tv y que, como ustedes ven, pues siempre que nos llegan noticias nos gusta hacernos eco de ellas y siempre que está en nuestra mano, pues acercárselas a todos ustedes y a toda la población, todos los vecinos de nuestra comarca para que sigan informados de la actualidad del fútbol, del baloncesto, del fútbol sala, y hoy, por ejemplo, ha tocado que hablemos también de natación. Dejamos, como decía, aquí nuestro programa. Roque, una semana más, muchas gracias por acompañarnos. Gracias y feliz semana. Lo mismo digo, Roque, y a todos ustedes nos vemos la próxima semana aquí en Deportes 9. Hasta la próxima. Blue, servicios ópticos y auditivos, ha patrocinado los deportes.